contexto educativo. Y como tal, el DSM-5 divide los trastornos del estado de ánimo en dos grupos. En un grupo tendríamos los trastornos depresivos y en el otro grupo tendríamos trastorno bipolar y relacionado. Las características de esos trastornos vendrían siendo como los síntomas que presentan los niños para poder identificar que hay un problema emocional y que deberíamos estudiar a ese niño para ver qué tipo de problema es, ya sea un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, y en alguno de esos grupos buscar el adecuado, el correcto, el que va de acuerdo con los síntomas. Los síntomas se agrupan en cinco como categorías, las cuales serían las siguientes. El primer síntoma sería un humor inestable y irritabilidad, lo que quiere decir que el niño pues fácilmente se enoja o tiene cambios de ánimo muy bruscos. El segundo sería tristeza, pesimismo y apatía. Ahí nos dicen que como tal la tristeza pues no es un motivo como de alarma para los padres, es decir, la tristeza es algo más bien normal, pero sí es algo que debe tomarse en cuenta si la tristeza no va de acuerdo con la situación, es decir, si el sentimiento de tristeza es desproporcionado, ahí sí hay un problema, o si se presenta durante un proceso largo de tiempo, un periodo largo de tiempo, ahí sí sería como algo para que se alarmaran. El otro síntoma es menosprecio personal y o ideas de muerte. Con menosprecio personal nos referimos a que el niño suele sentirse no tan valioso y puede compararse con otras personas y ver que ellos son como más capaces de hacer cosas que él también debería de ser capaz, y eso lo hace sentirse triste. El cuarto sería descenso del rendimiento académico, que eso es como una consecuencia de todos los síntomas que ya hemos hablado ahorita, de estos tres, porque el niño pues no siente la motivación por ir a la escuela, por estudiar, por aprender, porque pues está teniendo dificultades en otros aspectos emocionales. Y el último sería euforia y excitación excesiva, es decir, que el niño generalmente tiene mucha energía y está como en constante movimiento y presenta como agitación y estar constantemente en un estado de vigilia que pues es normal. En cuanto a la patología de los trastornos del estado de ánimo, existen dos factores etiológicos para estos trastornos, que serían los factores biológicos y los factores psicosociales. En cuanto a los factores biológicos de ambos trastornos, del depresivo y el bipolar y relacionados, tendríamos que para un factor biológico del trastorno depresivo es que si los padres y más específicamente la madre tienen depresión, es más probable que el niño tenga depresión, aumenta sus probabilidades, pero eso no es todo el detonante, sino que para que el niño presente depresión también es necesario que existan otros factores. En este caso sería que el niño se vea enfrentado a situaciones pues difíciles de manejar, que eso sería como el detonante para la depresión. Es decir, lo otro sería como un factor de riesgo, por así decirlo, pero el detonante, el que de verdadmente detonaría toda la situación de la depresión y ese trastorno, sería las situaciones que enfrente. En cuanto a los trastornos bipolares, se menciona que existe una alteración en la conectividad entre el área prefrontal y el sistema límbico, que eso es lo que propiciaría o lo que desencadenaría los trastornos de manía, los trastornos maníacos. Bueno, y siguiendo con los factores psicosociales, se menciona que para el trastorno depresivo los acontecimientos estresantes serían los desencadenantes para el trastorno depresivo. Y en cuanto a los trastornos bipolares, menciona que a pesar de que no hay evidencia científica suficiente, sí se puede llegar a la conclusión de que los acontecimientos vitales negativos pueden empeorar la sintomatología y el pronóstico. Eso es lo que nos menciona. Bueno, continuando con los episodios del estado de ánimo en la infancia, nos menciona en la lectura que la base sobre la cual se construyen los episodios del estado de ánimo en la infancia serían los episodios afectivos, que serían tres: el episodio de depresión mayor, el episodio maníaco y el episodio hipomaníaco.
los cuales vamos a mencionar a continuación y vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. El primero sería el episodio de depresión mayor, el cual se caracteriza por la presencia de un estado de ánimo depresivo o disfórico, el cual se vería reflejado con tristeza, irritabilidad o anedonia, que la anedonia vendría siendo la pérdida del niño por las cosas que le generaban placer, es decir, las cosas que al niño antes le generaba placer hacer, ya no le generan placer, ya no le generan esa satisfacción. Y estos síntomas se deben de presentar de forma continua durante un periodo de 2 semanas. Y también nos hacen la aclaración de que para diagnosticarlo correctamente, para que sea correcto el diagnóstico de que el niño tiene un episodio de depresión mayor, se debe descartar que la depresión se presente por un proceso orgánico, por una situación orgánica. También se debe descartar que esa depresión sea por algún factor normal, como la pérdida de algún ser querido, o sea que el niño esté en un proceso de duelo, o que eso se deba a un episodio psicótico u otro problema que no tenga que ver con la depresión, sino que la depresión sea un síntoma más de ese problema. Y luego nos mandan a la tabla 6.4, en la cual se nos describen los criterios diagnósticos para el episodio de depresión mayor. En la A nos dicen que al menos 5 de los síntomas que que nos enumeran a continuación deben estar presentes para diagnosticarlo como un episodio de depresión mayor, y que al menos uno de esos 5 sea un estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o de placer, ¿no? Entonces, a continuación nos mencionan 9 síntomas, de los cuales el niño, como ya mencioné, debe tener 5 o más para poder diagnosticarlo como un episodio de depresión mayor. El primero es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. El segundo sería una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades. El tercero sería la pérdida importante de peso sin hacer dieta o el aumento de peso. El cuarto sería insomnio o hipersomnia. El quinto sería agitación o retraso psicomotor casi todos los días. El sexto sería fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. El séptimo serían sentimientos de irritabilidad. El octavo sería disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Y el noveno sería pensamientos de muerte recurrentes. Al menos 5 de esos 9 deberían presentarse para poder diagnosticarlo. En la B nos mencionan que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del niño. Y en la C nos mencionan que el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia. El siguiente episodio del cual vamos a hablar es el episodio maníaco, el cual se caracteriza por la presencia de 3 estados de ánimo básicos que presentan las personas. El primero sería eufórico, el segundo sería expansivo y el tercero sería irritable. Y estos 3 síntomas se presentan con la suficiente intensidad como para dificultar a la persona sus actividades laborales, escolares o de relación con otras personas. Y incluso es hasta recomendable que las personas sean hospitalizadas para evitar que hagan daño a otras personas o que se hagan daño a sí mismos. Entonces eso es algo que se tiene que tener en cuenta. También nos mencionan que estos cambios en el estado de ánimo de la persona, como por ejemplo el optimismo excesivo, euforia, las personas que lo rodean, que están acostumbradas a convivir con ese individuo, pues se pueden percatar de que eso no es como normalmente se comporta. Entonces ellos pueden decir, está demasiado, diferente, la forma como se está comportando no concuerda con cómo se comporta normalmente, y ahí es donde se puede empezar a dar cuenta uno que la persona está presentando un episodio maníaco. También mencionan que el otro, que se presenta incluso con más fuerza que los otros dos, es la irritabilidad, que la persona cuando se le contradice en algo reacciona con mucho coraje, con mucho enojo, si se le contradice. Entonces eso también es algo a tener en cuenta, y por eso esa incluso que mencionaba anteriormente necesaria hasta la hospitalización para evitar que vaya a hacer daño a alguien o a él mismo. Luego nos envían a la tabla 6.5, en el cual nos mencionan los criterios de diagnóstico para el episodio maníaco. En la letra A nos mencionan que debe ser un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento normal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objetivo.
que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día. Después en la B nos mencionan que durante el periodo en el que esté presentando esos problemas o esos síntomas, debe presentar 3 o más síntomas de los siguientes que nos van a enumerar, que son 7. El primero sería aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. El número 2 sería disminución de la necesidad de dormir, porque pues está como más activo, más como está eufórico, pues no necesita tanta energía, no siente que necesite dormir para recuperar energía. En el 3 nos mencionan que es más hablador de lo habitual la persona. En el 4 nos menciona que tiene fuga de ideas, su experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad, o sea que no es capaz de expresar todo lo que está pensando en ese momento. El número 5 sería facilidad de distracción. El número 6 sería aumento de la actividad dirigida a un objetivo. Y el número 7 sería participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, o sea como actividades que sean muy riesgosas, la persona se va a intentar meter en ese tipo de cosas. Al menos debe presentar 3 de esos síntomas. En la C nos mencionan que la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar hospitalización con el fin de evitar el daño a sí mismo o a los demás, a lo que ya mencionaba anteriormente. Y la D nos hace la aclaración de que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento, otro tratamiento o otra afección médica. Por último tendríamos el episodio hipomaníaco, que presenta los 3 estados de ánimo básicos que también vimos en el episodio maníaco, que sería euforia, la expansión y la irritabilidad. La diferencia entre uno y otro, entre el episodio maníaco y el hipomaníaco, es que en el episodio hipomaníaco no se presenta con tanta intensidad como en el episodio maníaco. Es por eso que cuando una persona presenta un episodio hipomaníaco, pues no es necesaria la hospitalización, porque no hay tanto riesgo, o sea, no existe el riesgo de que la persona se haga daño a sí misma o a otros. Y esto también se ve reflejado en que la persona no tiene como tal una alteración en las actividades diarias que tiene que realizar, la escuela, trabajo y su relación con las demás personas. Pero obviamente estos estados de ánimo, los cambios como la irritabilidad o la euforia, sí son constatables por otras personas, es decir, a pesar de que no se presenten con tanta intensidad, las personas que lo rodean sí son capaces de darse cuenta de que está existiendo un problema, de que no es el comportamiento normal o habitual de la persona. Entonces ahí se hace patente que está teniendo un problema. Bueno, después de eso nos mandarían a la tabla 6.6, que nos habla sobre los criterios de diagnóstico del episodio hipomaníaco, en el cual el punto A y B son exactamente los mismos que en el episodio maníaco. La diferencia entre los dos pues ya se comienza a hacer patente en el punto C, en el cual nos mencionan que el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. Después en el punto D nos dicen que la alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. En el punto E nos dicen que el episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. Y además nos hacen la aclaración de que si existen características psicóticas, el episodio pues pasaría a ser maníaco y no ser hipomaníaco. Y en el punto F pues nos hacen la misma aclaración que en el otro, que debemos descartar que el episodio se atribuya a efectos fisiológicos de alguna sustancia, una droga, un medicamento u otro tratamiento.